ha habido una modificación, no sé si favorable o desfavorable, pero definitivamente les conviene a ustedes para tener más tiempo para estudiar para el examen, pero tampoco se confíen que porque no se hubiera dictado estas clases, tanto la de ayer como la de hoy, no hay entrada en el examen. Ustedes tienen un syllabus en el cual deben basarse para la, la evaluación teórica y práctica. Y asimismo hay un documento que se llama Objetivos de Aprendizaje, en el cual ustedes tienen que enfocarse para ver cuáles son los puntos más importantes y los criterios a evaluar por los profesores, por el profesor en el teórico y en el práctico de la próxima semana. Siempre he dicho que ustedes tienen una suerte peculiar porque van a tener un solo examen y no es del todo sencillo traumatología, pareciese, pero es muchísima información, muchas clasificaciones, mucha anatomía, muchos criterios diagnósticos. Quizás también hay que valorar el tema de la terapéutica conservadora, quirúrgica, farmacológica. Entonces es bastante, ¿no? Es bastante de fracturas, tumores, infecciones, fracturas del cartílago de crecimiento, fracturas expuestas, politrauma, artrosis, pero ese es el volumen de información que manejamos nosotros como traumatólogos, lo cual hace, digamos, interesante la especialidad. Entonces, hoy vamos a hablar de tendones. Yo le he pedido específicamente a Jean-Pierre que haga tendón de Aquiles, tendón flexor extensor de la mano y, si es posible, manguito rotador, porque no podemos hablar de todos los tendones del cuerpo humano. Y eso lo digo en el sentido de que, si bien es cierto, la anatomía, la anatopatología puede ser similar, la terapéutica es diferente, un tendón de Aquiles que un tendón del manguito rotador, un tendón rotuliano, un tendón del bíceps, un tendón del glúteo menor, del glúteo mayor, y eso va a llevarnos a la evolución de la enfermedad desde el punto de vista quirúrgico. No todos los tendones se reparan de la misma manera, no todos los tendones van a tener la misma evolución en la edad del paciente, en el tipo de traumatismo. Dentro de la frecuencia de presentación, el tendón de Aquiles es el que quizás venga con más frecuencia a los centros de salud, pero hoy en día con los problemas de salud ocupacional, por ejemplo, personas que trabajan con las manos en inadecuadas condiciones de trabajo, por ejemplo, obreros, albañiles, mayoliqueros, carpinteros, panaderos, cocineros, X, eh, van a tener lesiones de los tendones de la mano. Por eso también es importante que veamos ello. Y el síndrome del hombro doloroso, que es en la mayoría de los casos lesiones de los tendones del manguito rotador, es otro de los grandes problemas a evaluar. Las anteriores dos sesiones, yo había, tanto el seminario como la clase de menisco y ligamento, que no recuerdo la doctora que lo hizo bien, había utilizado la estrategia de aula inversa. Pero veo que ustedes no son alumnos para aula inversa. Les interesa un comino mejorar la calidad de la educación. Por eso ya decidí no hacer esto como aula inversa, porque era perder el tiempo. En la anterior clase entró mi grupo y una doctora más, y otro que entraba y salía cada rato. A mí me da igual, como dice mi amigo, me vale madre, ¿no? O sea, me da igual que entren los 10 o que entre uno, me da igual. Yo ya sé, los que tenían que aprender eran ustedes. Pero era peor porque entraban, yo con la esperanza de que habían leído algo, y no leían nada, era por las puras hacer algo inverso. No veían, no leían, no revisaban, y venían igual, vacíos, a ver qué captaban por acá. Entonces, como no valía la pena, vamos a hacer lo que les gusta a ustedes, pues, ¿no? Exponer y después preguntar. Aparte que el tiempo también que se le ha dado a Jean-Pierre para preparar el seminario no permitía esta secuencia de aula inversa. No voy a llamar lista, pero voy a pedir las cámaras prendidas y voy a tomar un pantallazo, y el que no está ya lo considero ausente. Así es que prendan sus cámaras para tomar mi pantallazo. El que no prende su cámara está ausente. A la una, a las dos, y a las tres. Muy bien. Nadie prendió su cámara. Perfecto. Me parece Doctor, maravilloso. Sí, buenas tardes. sí, diga.
No, le estoy saludando, doctor. ¿No se ve Ah, la ya. cámara, doctor? No, ninguna cámara está Todos estamos prendida. con la cámara Todos prendida. estamos prendidos, doctor. Doctor, todos estamos prendidos la cámara. Qué raro. No, yo O sí si no, que tengo el bien mi internet. delegado tome la captura, porque sí yo Sí, veo porque todos. sí, yo también los veo todos, doctor. A ver, Jean-Pierre, toma la captura. Pues no sé por qué aquí yo no lo veo. No se le ve a Santana ni a Giancarlo. Yo sí veo a Santana, pero a Giancarlo también se le ve. Sí se ve. Giancarlo, tu A pantalla está en Santana yo negro. tampoco la veo. A Giancarlo sí la veo. Giancarlo, su 11 pantalla está en personas. negro. No, Milagros, no la veo. Ya la veo. A Giancarlo ya se le ve. Chicos, miren, hay 11 personas, 12 con el doctor. Creo que me falta Slee, creo, nada más. Los demás se ven. Ya, a ver, tómame ese pantallazo, Jean-Pierre, porque yo veo aquí a Adriani, a Guido, pero bueno, no sé, debe ser la plataforma en todo caso. Tupa también lo veo, ¿no? Ya. En todo caso, me pasas ese pantallazo, Jean-Pierre, para corroborar. Pero igual, para la hora de preguntas, todos prenden sus cámaras. Entonces, son 12 y 12, 20 minutos, 25 máximo, Jean-Pierre, para exponer. Todos prendemos, todos apagamos las cámaras durante la exposición y la prendemos para el momento de las preguntas. Ya, ok. Recibido entonces el pantallazo. Ya. Adelante, Jean-Pierre. Sí. Bien, vamos a hablar ahora de lesiones tendinosas y vamos a concentrarnos en 13 capítulos. La primera va a ser el hombro doloroso. Entonces, para nosotros hablar de hombro doloroso hay que hablar un poco de anatomía. Recordemos en lo que es en la parte de la epífisis proximal del húmero, vamos a tener dos tuberosidades, ¿ya? O tubérculos también se les suele llamar, en los cuales se van a llamar troquíter, el que más es posterolateral, y el troquín, que es más anteromedial. ¿Okay? Ya, eso es importante, ¿por qué? Porque en esos dos eh, tuberosidades van a estar, o se van a insertar, ¿ya? Los músculos que van a conformar el hombro prácticamente, y que van a manifestar también la sintomatología de hombro doloroso. Entonces, vamos a recordar, por eso he puesto esta imagen para recordar un poco de anatomía. Vemos acá los números 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, el primero, el 1, el que viene desde esta zona, que es la fosa supraespinosa, es el músculo supraespinoso, ¿ya? Al igual que el músculo infraespinoso, y por último el redondo menor. Entonces, estos tres se van a insertar en lo que es en el troquíter, ¿no? La tuberosidad, que había mucho lateral y un poco posterior. En cambio, en lo que es el troquín, ya que es más anterior y medial, se va a insertar el músculo subescapular. Entonces, recordemos eso. Sabiendo eso, nosotros también podemos ya descifrar con esas inserciones cómo va a ser el movimiento. Mientras que en el troquíter, el paciente va a poder hacer una abducción, ¿ya? Y va a hacer una rotación externa. A diferencia de lo que hace el subescapular a nivel del troquín, que va a ser una aducción y una rotación interna. Bien, entonces como podemos ver aquí la imagen, es lo que acabo de explicar, ¿ya? Entonces hay que recordar esa parte, ¿no? Sabiendo eso, vamos a ver que las alteraciones de esos músculos en su inserción es lo que nos va a dar el hombro doloroso. Bien, pues acá tenemos un corte sagital, ¿ya? A nivel de lo que es la cavidad glenoidea del hombro. Y vamos a ver las inserciones. La mayoría de las inserciones a nivel de lo que es del manguito rotador, que es lo que habíamos expuesto, los tres, van a estar en esta fosa, ¿ya? En este espacio que se le llama el espacio subacromial, ¿ya? Y es aquí donde a su vez a nivel superior vamos a tener lo que le llaman una bursa, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando este espacio se achica, ¿ya? Suele darse lo que se le llama el pinzamiento, ¿ya? Pinzamiento subacromial. Y eso, al compresionar donde se insertan estos músculos, va a causar el hombro doloroso, ¿ya? Entonces, acá podemos ver en esta imagen cómo es que se insertan los músculos del manguito rotador, ¿ya? Y cómo este pinzamiento, ¿ya? Va a causar esta sintomatología. Y se suelen dividir, ¿no?
en estadio 1, 2 y 3. En la primera se va a ver una degeneración, ¿ya? De la porción más distal de estos músculos cuando van a insertarse. En el estadio 2 hay una fibrosis de la bursa, y el estadio 3 y el más severo es cuando ya hay una rotura de las porciones distales de estos músculos, ¿ya? Entonces, una causa de hombro doloroso es el síndrome de pinzamiento subacromial. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar nosotros que estamos frente a un síndrome de pinzamiento? Y otra de las cosas, nos dicen que la tendinitis del manguito rotador, que es otra patología, va a venir como consecuencia de un pinzamiento de los manguitos rotadores. Como lo pinza, lo presiona, causa una inflamación, lo que se llama la tendinitis del manguito rotador, que en modo severo, como habíamos dicho, se suele desgarrar, no se suele romper. ¿Cómo lo vamos a ver? Nos manifiestan que hay lo que se le llama, recordando cómo es que, o cuál era la función de esos músculos. Recordemos que era abducción, rotación interna o externa. Aquí lo que se le va a hacer al paciente es que el paciente haga una abducción, ¿ya? Primero vaya subiendo desde 0 grados hasta los 180 grados, ¿no? Recordemos, ¿no? Hasta 90 grados el deltoides, y más de 90, ya los que ayudan al deltoides, ¿no? Como los músculos ya del manguito rotador. Entonces nos dice la literatura que de 60 a 120, otros nos dicen de 80 a 120, es que el paciente que tiene una afección en el manguito rotador va a causar dolor y va a impedir que siga levantando, ¿ya? Como podemos ver aquí. Cuando se aumenta más, ¿ya? Como nos dice aquí, ya es la lesión ya es superior a lo que es la zona, ¿no? No solamente va a ser en la zona subacromial, sino ya va a ser superior a la zona subacromial cuando el dolor es entre 120 a 180. Hay otra forma, aparte de esta, que se le va a hacer, o se toma un nombre, ¿no? Que se le llama la prueba de NIR, que básicamente es una elevación pasiva del hombro, ¿no? Lo vamos a ver en este video. En rotación interna y antebrazo pronado. El examinador fija la escápula con una mano y con la otra sostiene el antebrazo para realizar una flexión anterior máxima. El test es positivo cuando hay dolor en la región anterior o lateral del hombro entre los 90 grados y la flexión anterior máxima. Bien, entonces, como hemos visto, eso se hace lo que es una... hemos visto, ¿no? Lo que es una abducción o la prueba de NIR para descartar este tipo de alteraciones en manguito rotador. Pero también hay otras maniobras como para hacer lo que es una lesión ya más específica a nivel del infraespinoso. Prueba de Paté. Esta prueba valora el estado del tendón del músculo infraespinoso. El paciente se encuentra en sedestación, mientras que el clínico se encuentra en bipedestación posterolateral al paciente. El examinador coloca el hombro en separación de 90 grados y el codo flexionado 90 grados. Una mano fija el hombro y la otra se coloca en la parte distal del antebrazo. Se solicita al paciente que lleve su mano hacia arriba, resistiendo el terapeuta el movimiento de rotación externa. La prueba será positiva cuando aparezca dolor en la zona posterolateral del acrónio. Y entonces ya tenemos dos maniobras, lo que es la prueba de NIR y la prueba de Paté, más específico para infraespinoso. Bien. Ahora, para lo que es el diagnóstico, en la literatura nos mencionan que los 3 tipos que tenemos a la mano, ya sea la radiografía, ya sea la ecografía, y por último la más específica, igual estándar, la resonancia, se pueden utilizar. Pero esto va a depender de qué forma nosotros lo podemos utilizar. Por ejemplo, en lo que es la radiografía, se va a evidenciar básicamente cuando este pinzamiento es muy evidente. Ya, como podemos ver aquí, hay una disminución de esta zona que le había dicho que es subacromial. Nos dicen que generalmente debe ser de 10 milímetros, ¿no?
cuando este disminuye a 10 hasta nos dice menor de 7, es que nosotros estaremos hablando de un pinzamiento subacromial, ¿ya? Y en lo que es una resonancia, que es el gol estándar, acá se puede evidenciar mucho más las partes blandas, entonces aquí podemos observar el pinzamiento que va a causar una inflamación y podemos ver esa inflamación como una imagen más hiperintensa. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la ruptura del tendón de Aquiles, otra de las patologías frecuentes, y por eso hay que recordar los tres fascículos musculares que van a formar esta parte posterior del miembro inferior, que van a ser los gemelos o gastronemios, ¿no? Y el sóleo, y lo que es prácticamente estos dos, algunas literaturas ponen al plantar delgado, pero no dicen que ese es un músculo inconstante, pero generalmente esos 2 o 3 van a formar lo que es el tendón de Aquiles. ¿Ya? Entonces, esos músculos van a soportar gran cantidad de energía. En la literatura nos dice que hasta 300 kilogramos, o sea, es muy fuerte. Pero entonces, si es muy fuerte, ¿cómo se suele romper? ¿No? Se suele desgarrar. Entonces, el mecanismo de esto va a ser una super extensión, ¿ya? Como vamos a ver en este video. Es en el instante en el que hace una dorsiflexión, en el que le da el desgarro del tendón de Aquiles. Bien, entonces, ahora vamos a ver el examen clínico. ¿Cómo es que vamos a observar esa ruptura del tendón de Aquiles? Vamos a ver que va a ser a nivel clínico. Vamos a observar lo que es una pérdida de lo que es un equino fisiológico, lo que quiere decir que nuestro pie generalmente está en extensión, o bueno, una extensión fisiológica, ¿no? En cambio, cuando nosotros perdemos esa contrarregulación, ¿ya? Es decir, que nosotros hagamos es decir, ¿no? Generalmente nosotros tenemos un pie equino, o sea, es decir, que nuestra planta va hacia abajo. En cambio, cuando se pierde el tendón, se va hacia arriba, es una dorsiflexión y se mantiene ahí, ¿ya? Porque hay una pérdida del tendón que hace que se vaya hacia abajo el pie, ¿no? Esto se le llama el signo de Brunet-Wedge, ¿ya? Es lo que estamos hablando, cuando hay la pérdida del equino fisiológico. Y otros nos manifiestan, ¿no? Como el signo del hachazo, que es cuando nosotros palpamos y vamos a encontrar como una depresión a la hora de palpar, ¿no? No se va a evidenciar el tendón. Al examen, a la inspección, también podemos observar, como podemos acá ver evidentemente como una inflamación o una porción de edematosa, a diferencia de donde se puede observar el tendón aquiliano. Y por último, el más específico es el test de Thompson, ¿no? Ya vamos a verlo aquí. ¿Cómo muere? Mira cómo voy al pie. Entonces, básicamente en el test de Thompson lo que se hace es se hace una compresión a nivel de los gastronemios y esto hace que el paciente haga una flexión plantar o una dorsoextensión, lo mismo, de forma fisiológica. Cuando hay una lesión, esto no se va a evidenciar. Bien. Ahora, respecto a cómo se va a hacer el diagnóstico, bueno, el gol estándar nos dice que va a ser la resonancia magnética, ¿no? Pero generalmente, básicamente al inicio es que es clínico. Si nosotros tenemos dudas, como dice la literatura, si hay para evaluar la extensión de la lesión, si es que es un desgarro completo, ¿no? Se hace lo que es una resonancia. Y el manejo puede ser conservador o quirúrgico, ¿no? Ya va a depender. Nos dice que si va a ser conservador, el punto de corte es 48 horas. Generalmente es por tracción y se usa un yeso generalmente grande, ¿no? O sea, a nivel cruropedio o femoropedio, ¿no? Y ya cuando es quirúrgico ya es una reparación ya más abierta. Bien, ahora por último vamos a hablar de la lesión tendinosa de la mano. Bien, aquí hay
varios grupos, tanto superficiales como profundos, pero para recordar, vamos a hacer así. En los flexores va a haber uno superficial y uno profundo para todos los dedos de la mano, ¿ya? Y va a haber unos refuerzos, tanto para el primer dedo, el pulgar, ¿no? Que va a tener su flexor largo y su corto, ¿no? Y, y en los extensores, al igual, va a haber para todos un común, es decir, desde el segundo dedo al quinto dedo, y va a haber un refuerzo tanto para el primer dedo, para el segundo dedo y para el quinto dedo. ¿Okay? Eso nos va a permitir ciertas maniobras de la mano. Y otra de las cosas que tienen que recordar aquí es las inserciones de tanto los flexores profundos y superficiales. Recuerden que el superficial va a llegar hasta la base de lo que es el segundo, el falange medial, ya en la base del falange medial. En cambio, el profundo va a atravesar los tendones del flexor superficial y se va a insertar a nivel de la base del falange distal. ¿Okay? Eso es importante porque en el examen físico vamos a ver que para evaluar cada uno de ellos es importante recordar dónde se inserta. Bien. Y entonces, a su vez, ya yendo a la parte de lesiones propiamente dichas, las lesiones teñidosas de la mano se van a subdividir ya sea en las zonas flexoras, ¿ya? En 5 zonas, y se van a llamar zonas de Rotterdam o simplemente una clasificación de Rotterdam, y van a ser así, ¿no? Una zona 1 desde más distal a medial, o desde más distal a proximal, que va a ser zona 1, a nivel de las falanges más distales, la zona 2, que va a ser a nivel de las metacarpofalángicas, y así vamos a ir subiendo. A su vez, también el pulgar va a tener su propia forma de zonas, ¿no? En cambio, cuando vamos a ver de zonas extensoras, cambia y nos aumentan más zonas. Va a haber hasta 9 zonas, las cuales las novenas se hablan ya de músculos, en cambio las del 8 hasta el 1, o del 1 al 8, va a ser ya las tendinosas, que abarca desde el antebrazo hasta la parte más distal. Bien, ahora para el examen clínico, vamos a ver cómo vamos a evaluar un flexor profundo y un flexor superficial. Para el flexor profundo, recordemos, como había mencionado, ¿ya? Aquí vamos a ver. El examinador fija las articulaciones interfalángica proximal del dedo a examinar y la articulación IFD del resto de los dedos, dejando libre la articulación interfalángica distal del dedo a evaluar. Luego se solicita al paciente realizar flexión de la articulación interfalángica distal del dedo evaluado. Este test está alterado si el paciente es incapaz de detectar la articulación interfalángica distal. Bien, esto es posible porque recordemos que el flexor profundo se va a insertar a nivel del falange distal. Ahora vamos a ver cómo se evalúa el flexor superficial. El examinador fija los dedos de la mano, dejando libre solo el dedo a evaluar. Luego pide al paciente que realice una flexión activa de la articulación interfalángica proximal. Este test está alterado si el paciente es incapaz de detectar el dedo que se solicita. Bien, igual esto se entiende por la referencia anatómica que hemos dicho, ¿no? Que se va a insertar a nivel del falange proximal. El examinador fija... Bien. Ahora, respecto a las lesiones, se van a evidenciar algunos tipos de formas, ¿ya? Características que van a tener nombres propios. Por ejemplo, en lo que es el dedo en martillo, ¿ya? Que vamos a observar falange distal, que va a estar haciendo una flexión, una dorsoflexión en referencia a los otros falanges, ¿ya? Y vamos a ver también otros tipos. Y aquí he puesto un video para que lo vean mejor.
El manejo de esto nos dice que va a ser también contracción y se usa uno que es una férula y se llama la férula de Stapp. Más o menos la rotura para formar este tipo de lesiones es una rotura del extensor, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto los flexores. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. Cámaras prendidas. Muy bien, Jean-Pierre. Dentro de todo, valoro mucho que hayas usado adecuadamente el Internet, la tecnología para hacer la exposición algo más dinámico, ¿no? Yo siempre indico eso. Si es exposición a través de Internet, hay que usar videos, imágenes, que es lo que nos has compartido. De repente por ahí nos ha faltado un poquito de mención. O sea, yo sí resalto, y eso lo saben muy bien mi grupo de práctica, yo no les enseño traumatología quirúrgica, o sea, cómo operar, cómo poner un tornillo, cómo poner un clavo, cómo poner una prótesis. No, eso es del especialista, pero siempre hay que valorar, al menos conocer la parte terapéutica de las diferentes lesiones, porque al final eso es lo que podría marcar la diferencia en el criterio de referencia o de tratamiento en el primer o segundo nivel de atención. Pero aún así está muy bien la exposición, en las partes que has desarrollado está bastante completo, reconozco, como te digo, las imágenes y los videos que has utilizado. Muy bien. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas, yo hago las preguntas tanto al expositor como a los panelistas, a los asistentes. De los tres temas, como le digo, faltaba hablar mucho, ¿no? Hay patología del tibial anterior, hay patología del tendón rotuliano, patología de los tendones de la cadera, el tendón bicipital, muchos tendones que de por sí pueden tener enfermedades aisladas, pero en frecuencia, digamos, el tendón de Aquiles, el manguito rotador, los tendones flexores y extensores de la mano son los más comunes. Falta, lógicamente, entender o relacionar, falta hacer la clase de músculo, la cual hemos priorizado no realizar, puesto que habitualmente se habla de desgarro solamente, y es demasiado una clase para un tema muy, digamos, sencillo, pero debemos entender que el tendón depende del músculo y viceversa. La funcionabilidad de la extremidad, de la mano, del codo, de la muñeca, el tobillo, el pie, lo que sea, depende de la unión músculo-óseo-tendinosa. Y el músculo cuando se daña también puede generar una disfunción del tendón. Más la terapéutica, la evolución, el pronóstico es totalmente diferente. Muy bien. Entonces, sobre manguito rotador, tendones del hombro. ¿Alguna pregunta para el expositor? No sé por qué diablos no puedo ver mi cámara, las cámaras prendidas. Voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Mientras van preparando vuestras preguntas. No se le escucha, doctor, está con el micro apagado. Ahora sí, ya volví. Veo a Adriani, a Jean-Pierre, a Melissa, Nicole, Fanny, Raquel, que ya se fue, Shawnee, Diego, André, Wendy, Fanny. Los demás están con las cámaras apagadas. Muy bien. Slee es mi caso pendiente. No lo Doctor, soy cuento. Gido y sí tengo la cámara prendida. Gido, sí te veo, Gido. No hay problema. Shawnee, Milagros está con la cámara apagada. Adriani, Diego, André. A ver, ¿alguna pregunta sobre manguito rotador para el expositor? ¿Alguno de los asistentes? Y ahora sí te veo, Milagros. Ahora sí te veo. A ver, Milagros, ¿tienes alguna pregunta sobre manguito rotador? Muy bien, entonces yo te voy a preguntar. A ver, Milagros, ¿cuáles son los tendones del manguito rotador? El músculo subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso también. Y me parece que era el redondo menor. ¿No te parece? Es como decir,
¿Cuántos meniscos existen? 2, ¿no? No te puede parecer, son 4. Objetivamente hay conocimientos que son así, tácitos, no hay dudas. A veces se confunde que el tendón del bíceps puede formar parte del manguito rotador, pero no es parte de, ¿no? Y en segundo lugar, el deltoides no es un tendón, es un músculo, aunque forme parte de la movilidad del hombro. A ver, Shaunin Alexandra, ¿dónde se insertan cada uno de los tendones? No dónde nacen, todos sabemos que tienen una dependencia escapular. ¿Cuáles se insertan en el troquín? ¿Cuáles se insertan en el troquíter? Sí, doctor. Bueno, el subescapular se inserta en la fosa subescapular y su inserción en ese troquínter del húmero. En la parte humeral. Esa es la inserción. De hecho, que todos se insertan en el húmero, si no, no me verían el hombro. Pero ¿dónde se insertan? ¿Quiénes se insertan en el troquíter y quiénes se insertan en el troquín? A ver, Guido está levantando la mano. Guido, que quiere ser traumatólogo, parece. Sí, quería responder. Bueno, en el troquín se inserta el subescapular, en el troquíter se insertan los 3 restantes, ¿no? El supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Y de acuerdo a esa disposición anatómica, yo te preguntaría, ¿cuáles son rotadores externos y cuáles son rotadores internos? Justamente los rotadores externos son los que se insertan en el troquíter y en los rotadores internos en el troquín. El rotador interno, en todo caso, ¿no? Porque es uno solo, el subescapular, es el rotador interno. Perfecto. ¿Y cuáles son los músculos que participan de la abducción, Fanny? No hablamos de la rotación, sino cuando yo quiero separar mi brazo de mi tórax, elevarlo así. A ver, ¿me están viendo? Esto es abducción. ¿Qué músculos y tendones participan de la abducción? Porque bien nos ha explicado Jean-Pierre que rotación externa es esto, rotación interna es esto. Eso es rotación. Pero abducción, ¿qué músculos, qué tendones participan de la abducción? Fanny. Muy bien, Wendy. En la abducción, el tendón del supraespinoso, doctor. ¿Solo el supraespinoso? Sí. El subescapular también. Con el infraespinoso. Abducción, ¿eh? Abducción. Abducción. ¿Qué dice Melissa? Jean-Pierre ahí en las diapositivas, porque todos han prestado atención, nos ha mostrado un esquema que hablaba del pinzamiento. Pero ese esquema vamos a analogarlo con las etapas de la abducción, ¿no? Cuando el paciente va a separar su brazo del tórax. Lógicamente hay grados, ¿no? De 0, 90, 180 grados, pero cuando yo llevo el brazo progresivamente en esa hemisfera de ángulos, hasta cierta altura participa uno, en otra altura participa otro y al final lo hace otro músculo, otro tendón. ¿Alguien sabe esa secuencia que es muy clásica de la biomecánica del hombro? Jean-Pierre. Sí, doctor, había leído de que era de 0 a 90, era el deltoides, y de 90 más arriba ya era deltoides junto con el trapecio y músculos accesorios como el supraespinoso y todo eso. Exacto. Si el paciente tiene dolor solamente al levantar el brazo acá, probablemente ese dolor no sea tendinoso. El dolor del supraespinoso es cuando ya supera los 60 a 90 grados de elevación. El músculo deltoides es el que hace el primer momento de la abducción. Entonces, si yo digo, y le muevo así, ay, me duele, probablemente o es un falso negativo de manguito rotador o me falta completar el rango de movimiento. Para entender eso debemos saber muy bien la diferencia entre lo que es movilidad activa y lo que es movilidad pasiva, que nos va a explicar Melissa. ¿Qué es movilidad activa y qué es movilidad pasiva en el examen físico? Muy bien, Diego, Tupa. Yo tengo un gran recuerdo del apellido Tupa porque uno de mis profesores de colegio, quien más aprecio, era el profesor
tupa en el Cusco y profesor de música, que tenía su acordeón. Lo recuerdo mucho. A ver, Diego, tupa, haz quedar bien a los tupa. Doctor, bueno, la activa, pues, es cuando una persona lo puede hacer de forma voluntaria, ¿no? Y la pasiva es cuando necesita de una ayuda o o un agente externo. Bueno, indirectamente es el concepto, pero no es que necesite, ¿no? Sino cuando lo realiza el paciente solo, Es activo, cuando lo realiza el examinador, es pasivo. de acuerdo. Entonces, es muy diferente un hombro doloroso que yo le digo, sí, doctor, yo levanto el brazo acá, normal, pero ya no llego más arriba. A que yo le levante el brazo y sí pueda llegar más arriba con dolor, ¿no? Porque el paciente va a hacer un bloqueo antálgico, o sea, va a dejar de mover por dolor. Entonces, me puede confundir con un hombro rígido, un hombro congelado, un hombro que el paciente no pueda mover, y dice, no, doctor, yo no puedo mover, no tengo, ay, es un hombro rígido, un hombro congelado por capsulitis, por tendinitis crónica, que se llaman tendinosis realmente, para que yo vaya y le abra el brazo y sí mueve, solo que lo tiene doloroso, ¿no? Entonces, no, siempre hay que hacer en las articulaciones movilidad activa y movilidad pasiva para evidenciar el verdadero rango de movimiento. Muy bien. Ya vemos la anatomía en la inserción. A ver, Adriani, dime qué maniobras de las que he expuesto o qué otras conoces tú para evaluar el hombro. Expuso la prueba para evaluar el infraespinoso, donde se pone el brazo con el antebrazo en 90 grados. Y la otra prueba, no sé su nombre, pero sí es la como elevación, extensión sería. Hay una prueba que ustedes nunca pueden olvidar el nombre porque es igual a la clasificación de las fracturas del húmero proximal. ¿Qué clasificación para fracturas del húmero proximal conoces, Gido? Clasificación de NIR. NIR. Y hay una prueba del hombro que se llama NIR, que es elevar el brazo para adelante y genera dolor. Entonces, no pueden olvidar. Y la otra prueba que implica abducción del hombro en 90 grados y rotación externa con soporte de la escápula se llama y lo he expuesto con un video inclusive. ¿Paté? Prueba de ¿Qué es de paté. paté? ¿Paté? Paté. Paté como el paté de la comida, ¿no es cierto? Para no olvidarse nunca. En el hombro hay tres tipos de maniobra, las rotacionales, las de resistencia y las de estabilidad. En maniobras rotacionales, si mal no me falla la cabeza, existen a 19 a 20 maniobras que se pueden realizar rotando el hombro en diferentes posiciones con o contra o sin resistencia. Eso es, digamos, lo básico de un examen físico. Estamos hablando de patología tendinosa. El objetivo va a ser que el paciente pueda o no pueda realizar movimientos o el movimiento contra resistencia genere dolor. Lógicamente, hay otros tendones u otras estructuras que pueden inflamarse y generar dolor. Es por eso la importancia de las pruebas contra resistencia. Porque yo puedo mover el brazo, ay, ahí me duele y puede ser una bursitis. Pero no por una bursitis yo voy a perder fuerza, ¿no es cierto? Entonces es importante las pruebas contra resistencia. ¿Cuáles son las inserciones, Fanny, del tendón bicipital? Proximal y distal. ¿Dónde se insertan los tendones del bíceps? ¿Cuántos tendones tiene el bíceps proximal? 1, 2, 3, 4, 5. Se llamará bíceps porque tiene dos cabezas, ¿no? Porque tiene dos cuerpos o dos inserciones. La porción larga y la porción corta del bíceps. ¿Dónde se insertan esas porciones, Melissa? Chicos, es anatomía. Anatomía. Ningún médico puede saber hacer examen físico. No estoy hablando ni de operar, o sea, estoy hablando de lo esencial del examen físico, si no saben anatomía.
Doctor, Sí, la porción corta se inserta en la apófisis coracoides ya, y la porción larga pasa por la correa bicipital y se inserta a nivel de la cabeza del húmero. Si no me equivoco. ¿Seguro sí? ya, perfecto. En ese caso, las dos porciones para nosotros son muy importantes. Uno, como generadores de dolor del hombro, sin necesidad de ser parte del manguito rotador. Y dos, porque son elementos que le van a brindar estabilidad al hombro, con los cuales se puede trabajar también quirúrgicamente para mejorar la movilidad del resultado quirúrgico, ¿no? Mejorar la funcionalidad del paciente. Muy bien. La porción larga es prácticamente palpable cuando nosotros tocamos aquí y sentimos como un cordón en la cara anterior del hombro, un cordón como un gusanito recto que se va para medial, para lateral, y sobre todo la palpación dolorosa se llama tendinitis bicipital, ¿no? Se inflama el tendón del bíceps. Y la porción distal, ¿dónde se inserta, Wendy? ¿Dónde se inserta la porción distal del bíceps? Se inserta en el cúbito o en el radio. A ver, ya, dime al menos eso. Miren, yo estoy haciendo la clase teórica, pero yo les advierto, en el examen entra anatomía. Repasen la anatomía. ¿Ya? Yo ahorita no les pongo notas, solo estoy evaluando vuestros conocimientos. Pero cuando después los revuelquen en anatomía, no digan que no les advertimos. Y estamos hablando de anatomía básica, dónde se insertan. No les estoy pidiendo la irrigación ni el nervio que hace activo cada músculo. Ya. Entonces, el tendón bicipital, la tendinitis bicipital también es otro problema asociado al hombro doloroso, ¿no? Que básicamente es dolor. Y ustedes, por ejemplo, le ponen al paciente, le dicen, a ver, señor, flexione su mano y le pones una resistencia en la palma de la mano y cuando el paciente flexiona contra tu fuerza, la contracción del músculo bíceps y sus tendones le va a generar dolor. Y la otra prueba es que tú le agarras el hombrito y con tu pulgar aplastas el tendón y lo movilizas y le mueves y le duele. Tendinitis bicipital, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serían los criterios o las herramientas diagnósticas para... perdón, antes de esto, un comentario. Estamos hablando de tendones, ¿no es cierto? Y los tendones tienen dos tipos de patología. La aguda, que puede ser traumática, como una ruptura, y la crónica, que puede ser degenerativa, como un desgarro, producto del sobreuso, o un proceso inflamatorio crónico, que igual es patología. O sea, igual genera dolor, disfunción. En uno u otro caso, igual el examen físico es casi similar, solo que lo que nos va a guiar mucho es la anamnesis, ¿no? Es diferente que te diga, mira, yo soy estudiante de medicina, tengo 20 años, juego tenis y todos los días juego y me duele el hombro. Ah, ya, bueno, lógicamente es por la actividad repetitiva de tu hombro. Otra cosa es que, yo tengo 25 años, estudio medicina y ahora que he vuelto a las clases presenciales, estaba en el ómnibus y hubo un frenón y jalé y sentí un tirón de mi brazo y sentí que algo sonó. Y recién me está doliendo el hombro. Entonces, son dos personas idénticas, dos zonas iguales de dolor, pero dos mecanismos diferentes. Y entonces, ahí es donde siempre, siempre, chicos, siempre, como médicos, es importante la anamnesis. Ustedes nunca pueden ir de frente a un examen físico y mucho menos ir de frente a un examen auxiliar. O sea, no podemos ser ese grupo de médicos que, doctora, me duele la rodilla, hazte una resonancia. No. Doctor, me duele el hombro, hazte una ecografía. No. Eso no es medicina. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de patología traumática, aguda, mecanismos directos o indirectos, ¿no? A ver, Diego, un mecanismo indirecto que se te ocurre, ¿ya? Para una lesión del hombro. Una lesión de los tendones del hombro, mecanismo indirecto. ¿Qué podría ser? Un paciente que le pasa qué, por ejemplo. ¿Y qué sospecharías tú de un paciente que tiene una patología del hombro? Doctora, ¿quién preguntó? No se escuchó. A Diego André. Bueno, doctor, indirecto podría ser a causa de
un, como usted estaba mencionando, ¿no? Un estiramiento por causa de un freno de un carro, sí, un estiramiento del brazo mismo. ¿Ok? Una luxación también puede ser un mecanismo indirecto, ¿no? Me caigo con el brazo extendido y la fuerza de Ujú, palanca hace que se luxe mi hombro. Un mecanismo indirecto podría ser un directo, un impacto, ¿no? Me cayó algo encima, puede haber una ujú. fractura asociada o no, pero al final es la energía directamente sobre el foco. Es la simple diferencia. Ya sabemos la data, tenemos más o menos una idea del mecanismo directo e indirecto. ¿Qué exámenes auxiliares le pediría a Xiaoning, que ya apagó su cámara? ¿Qué exámenes auxiliares le pediría a un paciente que tiene una lesión aguda del manguito rotador? No está. Fanny, Doctor, ¿se me escucha? hazte una, Fanny, ¿eh? Doctor, ¿se me escucha? Bajito, habla más fuerte. Doctor, tenía problemas con que no se activaba mi micro, pero lo que pediría examen auxiliar, lo que mencionó el compañero, una resonancia magnética, ¿no? Lo más ideal. De frente a una resonancia magnética. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? Doctor, comenzaría con los estudios más sencillos, ¿no? Una radiografía de hombro en rotación externa, interna, en caso se pueda, y una ecografía. ¿Por qué te serviría una radiografía de hombro en caso de una lesión de los tendones? ¿En qué te Posiblemente, bueno, puede haber una pinzamientos o también posibles abulsiones, fracturas por abulsiones. Exacto. Ya, muy bien, ya probaste traumatología, puedes irte a tu casa. Pues porque estamos entendiendo el concepto del trauma, ¿no es cierto? Fracturas abulsivas, porque tienen inserciones esos tendones y pueden arrancar un pedacito del troquíter, un pedacito del troquín y estar flotando ahí. Y la radiografía nos puede mostrar ese fragmento libre. Muy bien, ese es el concepto. ¿Por qué sirve una radiografía? Para descartar fracturas abulsivas. No te va a mostrar el tendón. Y el pinzamiento no es parte del trauma agudo. El pinzamiento es parte del proceso crónico degenerativo. Muy bien. Si ya hice una ecografía, perdón, una radiografía y no hay nada, ¿puedo pedir una ecografía sí o no? Wendy, Creo que no, doctor, sería ya resonancia. más Eh, fuerte. Creo que no, doctor, sería ya pedir una resonancia. ¿Puedo o no pedir una ecografía, Wendy? Habla más fuerte. Creo que no, doctor, sería una resonancia. O sea, en tu opinión, la ecografía no es útil en la patología tendinosa del hombro. ¿Qué dice Adriani? Justo, quería comentarle que para los tendones se evalúa con la ecografía y se ve hipoecogénico. Muy bien. La ecografía es una herramienta muy útil en la patología del hombro. Inclusive puede ser tan sensible para encontrar una ruptura como la resonancia, aunque no es tan específica porque lamentablemente es operador dependiente. Pero como yo les digo a mis pacientes, ¿no? Dependiendo de la severidad, hagamos una ecografía. Si el resultado de la ecografía no es compatible con el examen físico, probablemente haya que ir a una resonancia. ¿En quién iría yo de arranque a una resonancia magnética si llega a mi consultorio? En Rafa Nadal, ¿no? Porque probablemente esas rupturas fibrilares para una persona de alta demanda sí podrían ser patológicas y no necesariamente tengo que esperar a encontrar un tendón roto. Digamos que la resonancia magnética es una ayuda muy, digamos, desarrollada, muy útil, pero no necesariamente es la única herramienta para hacer diagnóstico del tendón, ¿no? Si no, imagínense, todos los hombros tendrían que estar en resonancia. Muy bien. ¿Y la tomografía sirve para algo? ¿Milagros? Doctor, para evaluar los tendones no se recomienda una radiografía, una ecografía y después una resonancia magnética, no se menciona la tomografía. Muy bien. La tomografía nos ayuda más para el tema óseo, ¿no? Para fracturas, para deformidades. Muy bien. Entonces ya tenemos al paciente, le hemos hecho su radiografía, no es una fractura avulsiva, le hemos hecho su ecografía y nos dice tendinosis. ¿Qué es una tendinosis, Melissa? Porque has venido estudiando para hoy día, ¿no es cierto, Melissa? ¿Has leído algo siquiera del tema?
¿Alguien sabe qué es una tendinosis? Creo Doctor, que es sería una fractura como, parcial No se peleen, del no se peleen. tendón. A ver, Diego Andrés, ¿qué dice Diego Andrés? no, doctor, yo iba a preguntar si esto, tendinosis era como tendinitis, ¿no? Tendinitis, itis, inflamación del tendón. Bueno, No me llegó muy bien, llegó medio interrumpido, pero entiendo que tu pregunta es si tendinosis es igual que tendinitis. Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Qué dice Adriani? Le estaba diciendo que tendinosis es la rotura parcial del tendón. No escucho bien, no escucho bien. ¿Me escuchan ustedes, nítido? Rotura parcial del tendón. Ya, no. Ruptura parcial es desgarro parcial, así de simple. La tendinosis viene a ser así como un mutante, yo le digo, ¿no? Nosotros tenemos un tendón, digamos como el elástico de vuestras mascarillas. Es un tendón sano, resistente, con fuerza, elasticidad, integridad de las fibras y todo lo demás. Tendón sano. Por diferentes mecanismos, fuerza, trabajo, ejercicio, repetitivo sobre todo, este tendón se inflama. La inflamación es netamente un cambio del proceso normal del estadio de ese tendón. Como se te inflama el oído, se te inflama la vesícula, ¿no? Colecistitis, apendicitis, todo lo que citis es inflamatorio. El problema está cuando esas tendinitis son crónicas, sostenidas en el tiempo, no curan, no reciben tratamiento. Probablemente, según los estudios, más de 3 o 6 meses de tendinitis crónica. El tendón que es una membrana elástica, sana, resistente, se va a modificar celularmente. Va a cambiar su patrón de colágeno, va a cambiar su patrón de elasticidad y se va a convertir en un tendón enfermo, alterado estructuralmente. Y ese tendón alterado estructuralmente se llama tendinosis, que lógicamente genera dolor, disfunción, tiene menos fuerza, menos resistencia, menos elasticidad, pero sobre todo lo hace vulnerable a romperse con menor resistencia que un tendón sano. Ay, sí, yo estaba paseando a mi perrito y mi perrito de pronto me jaló, sentí un tirón en el hombro. Bueno, se te tiró el hombro y te dolió, pero no se rompió. Pero en un hombro que crónicamente está en tendinosis de uno o varios tendones, ese simple mecanismo puede llegar a romper el tendón. Por eso es que muchas veces las degeneraciones crónicas o rupturas de tendón van asociadas a tendinosis. Lógicamente, la ruptura también puede ser sobre un tendón sano, sobre todo en mecanismos de mediana o alta energía, una luxación, una caída, un impacto, una torsión. Los de que hacen artes marciales, yo tengo un par de pacientes en mi consultorio que eran maestros, profesores de jiu-jitsu, y ustedes saben que el jiu-jitsu es tirar a las personas jalándolas del brazo, ¿no? Y ¡pum! Las hacen volar. Y ellos hacen mucha patología del hombro, tendinosa del hombro, los karatecas, los artes marciales sobre todo, los tenistas, los beisbolistas, los ajedrecistas no, están a tiempo. Entonces, esa patología dolorosa también puede ser de peor pronóstico si es que el trauma está sobre un tendón tendinosis. Vamos más allá. ¿Alguien ha revisado algo sobre el tratamiento del tendón o del desgarro del tendón del manguito rotador? ¿Alguien ha leído algo? Milagros, ¿algo has leído? A ver, Jean-Pierre, ¿tú has revisado? Sí, Milagros. Yo he leído, pero algo de, o sea, tratamiento como algo general de los tendones, ¿no? O A ver, también. dime, ¿qué has leído? Al menos, lo que hayas leído me vale un poco.
Ya, por Así ejemplo, es. leí que pues, se podía dar primero corticoides locales, decía que no en el interior del tendón, pero sí era, o sea, se podía dar corticoides locales. También decía el reposo, hielo, compresión y elevación, que decía Riz. También AINES y masajes profundos, ondas de choque, eso, ¿no? Y luego cirugía, pues, cirugía también, ¿no? La cirugía, plastías, por ejemplo, las plastías de esfuerzo. Radiofrecuencia también y apertura del tendón y decía como un peinado del tendón. Muy bien. Entonces, como toda lesión anatómica hablamos, ya, está bien lo que estás leyendo, muy bien. Como habíamos dicho siempre, en traumatología, en ortopedia, hay siempre dos vertientes o dos procesos, creo que en el 90% de patologías, lo conservador y lo quirúrgico. Lo conservador, es decir, no cirugía, tiene un trabajo multidisciplinario. Entra en lo que es analgésico o farmacológico, entra en lo que es rehabilitación, entra en lo que es procesos tipo infiltraciones, entra en lo que es inmovilizaciones, y de ahí vamos al tratamiento quirúrgico como otra opción. Entrar en decir qué patología es quirúrgica y cuál no, probablemente en el hombro no sea tan exacto. Hay muchos casos de hombro doloroso, o sea, si es que el enfoque es tratar el dolor, que responden óptimamente a procesos solamente de rehabilitación. O sea, haciendo terapia, lógicamente, no 2, 3 sesiones, sino 20, 30 sesiones de terapia física, donde el rehabilitador se encarga del manejo de las contracturas, la fuerza muscular, los rangos, la patología asociada, porque el hombro doloroso viene con cervicalgia, con dorsalgia, inclusive el dolor puede irradiarse a la mama, y sobre todo de índole nocturna, pueden resolverlo. Otro, las infiltraciones, ¿no? Un tendón enfermo, una tendinitis, quizás le vaya muy bien en una única oportunidad de hacer una infiltración con corticoide, aunque yo no la recomiendo, con plasma rico en plaquetas, hasta con ácido hialurónico, que son elementos pro-cicatrizantes o nutriente, llamémoslo, del tendón. Lógicamente no va a servir ninguna de estas, ni de infiltración, del corticoide, de plasma, de lo que sea, no va a servir para hacer que un tendón roto cicatrice. Si está roto, se separa y queda un hueco, y eso ninguna infiltración va a hacer que recupere como una cicatriz su continuidad. Lo que sí puede hacer es disminuir el dolor. Pero en el caso estrictamente inflamatorio, sí es una opción. De ahí viene un montón de mercaderes que hablan del ozono, de las células madre, del colágeno. Eso no sirve, no existe. No le compren a su mamá si es que tiene hombro doloroso, no pierdan el tiempo. Solo que haga terapia, que tome un analgésico, quizás un relajante muscular porque hay contractura, pero que haga unas 5 o 10 semanas de terapia física y después se reevalúa. Yo creo mucho en las infiltraciones, sí, pero no uso mucho corticoide porque me parece que el corticoide a repetición llega a ser como una especie de placebo porque no está resolviendo nada, pero calma el dolor. Mientras que las infiltraciones repetitivas con corticoide en este y otros tendones van a generar que el tendón pierda resistencia, ¿no? El mismo corticoide es un medicamento que tiene pros y tiene contras. Y un contra es el reblandecimiento, ¿no? Si puede destruir o reducir un queloide en la piel o aminorar una cicatriz hipertrófica en la piel, siendo como un efecto normal del corticoide desintegrar el colágeno, imagínense lo que puede hacer en un tendón que tú le pones todas las semanas o cada 15 días le infiltras corticoides. Se va a debilitar y va a hacer que sea más proclive a romperse. Entonces, doctor, ¿se acuerda que usted me infiltraba todas las semanas? Yo estaba bien, doctorcito, mucho usted me cuidaba, pero el otro día iba al mercado, jalé nomás la bolsita y crack, sonó así, me duele mi hombro, doctor, ya no puedo mover. No ha sido la señora, ha sido la debilidad que ha adquirido el tendón producto de las repetitivas infiltraciones. Entonces, no es una buena opción. El ácido hialurónico, el plasma, sí son buenas opciones hoy en día cada vez más estudiadas,
pero hay que saber elegirla, para qué paciente le conviene, sobre todo en pacientes con procesos agudos, y sobre todo hay que saber ponerla, ¿no? Porque yo siempre digo eso, una cosa es infiltrar el hombro como articulación, como se puede infiltrar una rodilla por una artrosis, por ejemplo, y otra cosa es infiltrar el tendón, que el tendón está por fuera del hombro como cápsula y es accesible con una aguja, pero a ciegas. Hoy en día están haciendo cada vez procesos de infiltraciones localizadas bajo guía ecográfica. Entonces viene un médico, ubica con un ecógrafo el tendón y el otro médico mete la aguja y dice, sí, ahí estás, justo ahí es el desgarro, ponle el plasma, justo ahí es la tendinosis, ponle el corticoide, justo ahí es ese desgarro fibrilar, ponle el ácido hialurónico. Logra ser anatómicamente objetivo, exacto, y mejora lógicamente el tratamiento. Muchos casos, como nosotros los traumatólogos que no usamos ecografía, infiltramos como que a ciegas, basado en la experiencia, ¿no? La anatomía me dice que donde estoy tocando es el tendón y ahí lo voy a poner. Pero bueno, mejor si es que es una ayuda espacial que es de los radiólogos, que te ubica dónde está exactamente la lesión para poder infiltrar. De ahí ya viene la cirugía. Y la cirugía es artroscopía. ¿Qué concepto tiene Melissa de la artroscopía? ¿Qué entiendes tú por artroscopía? ¿Qué has revisado? ¿Qué te han enseñado que es artroscopía? Nada. ¿Ven? Yo también me canso de tanto hablar. A ver, ¿qué dice Gido? ¿Qué concepto tiene Gido de artroscopía? Porque yo puede ser que después me examen. ¿Qué es una artroscopía? Shaonin. Sí, doctor, es más que todo, se utiliza para las cirugías con una cámara pequeña, me parece, ¿no? Se introduce una cámara y es más que todo para... ¿No me escucha, doctor? Wendy, ¿qué es una artroscopía? Es como un tipo de endoscopia, doctor, para poder ver la articulación. Ya, bueno, ver la articulación. No se te escuchó. Mencionaba, doctor, que era como una pequeña cámara que se introduce, como menciona mi compañera, de la articulación, y es para examinarla o de repente reparar el tejido. Encendí mi audio hace un momento, pero creo que es la señal. Cierto. Por ejemplo, ustedes saben que es una laparoscopía, ¿no es cierto? La laparoscopía es meter una camarita dentro del abdomen con unas pinzas y sacar la vesícula, sacar el apéndice, hacer una manga gástrica. Pero cuando meten la camarita y distienden el abdomen, los amigos de cirugía general usan aire, ¿no es cierto? ¿Qué usamos los traumatólogos para mirar dentro de las articulaciones? ¿Aire también? ¿Se insufla aire en las articulaciones o qué se coloca? Wendy. ¿Líquido? Wendy. Nada. ¿Qué dice Shaonin? ¿Me escucha, doctor? Líquido, me parece. ¿Agua? Líquido es también gaseosa. Háblame como médico. ¿Qué dice Melissa? A ver, Melissa, ¿qué dice Melissa? Una solución estéril que puede ser cloruro, agua destilada en algunos casos, pero como hay ahí vasos asociados a la sinovia, a los meniscos, a los tendones, se le coloca un poquito de epinefrina para que ese agua diluido con epinefrina sea un vasoconstrictor local. Y quizás sea empírico, pero es de rutina que lo usemos, ¿no? Entonces, eso es la artroscopía. Entrar en las articulaciones, grandes o pequeñas, porque hay artroscopía de hombro, de codo, de muñeca, de cadera, de rodilla, de tobillo, mediante el uso de cámaras y agua para que el haz de luz y la cámara atraviesen y permiten visualizar, se corrigen, se reparan las estructuras. Los meniscos, los ligamentos en la rodilla, los tendones en el hombro, los ligamentos en el codo, el fibrocartílago en la muñeca, en sí, muchas opciones. La artroscopía es un arte que tiene que ver con la triangulación, es decir, que tú tengas la habilidad de mirar una pantalla y sin necesidad de mirar tus manos, ordenarle a tus manos que hagan un trabajo fino o no, pero tú no estás mirando tus manos, estás mirando la pantalla y mediante la pantalla estás ordenando a tus manos que hagan uno u otro movimiento. Es por eso que los japoneses
¿no? Hace unos 5 o 10 años hicieron un estudio sobre la curva de la artroscopía. Y en la curva de la artroscopía decía que los japonesitos que habían nacido y crecido jugando PlayStation o videojuegos en general, tenían mejor capacidad de triangulación y manejo psicomotriz de los artroscopios, laparoscopios, toracoscopios, que las personas que de infancia no habían jugado nunca videojuegos. ¿Por qué? Porque como Diego tiene, por ejemplo, cuando va a jugar Dota ahí al parque de su casa, está mirando la pantalla y sus manos están manejando el control, apretando los botones de acuerdo al orden cerebral sin despegar los ojos de la pantalla. Y eso se llama triangulación, ojos, pantalla, mano. Es por eso que probablemente ustedes, yo tengo 40 años, ¿no? Me siento más joven, mi alma es joven, pero tengo 40 años, y cuando yo era niño había solo un aparato que se llamaba Atari. Era una cosa negra que tenía un botón rojo, y era el único videojuego que había en mi infancia. Cuando yo ya era adolescente, salió el Super Nintendo, ya cuando estaba en la universidad me compré un PlayStation para tener. Pero ustedes han crecido, nacido con esos videojuegos. Entonces vuestra capacidad de triangulación generacional, más allá de pandemias, generacional, es muy óptima para este tipo de tecnologías en medicina o en otras profesiones, ¿no? Operar un robot es operar en triangulación, ¿no? En ingeniería, en neurocirugía, en traumatología, X. Entonces, aprovechen esa oportunidad, ¿no? Por ahí de repente está el futuro. Entonces, la artroscopía sirve para reparar con anclas, con suturas, recoger tendones, limpiar bursitis, reinsertarlos a sus orígenes lo más anatómico posible. Lógico que hay criterios de imágenes en los cuales ya es un hombro es insalvable, o sea, ya no se le puede hacer nada por más que esté doloroso. Y sobre todo aquellos que tienen un concepto que se llama ruptura masiva del manguito rotador, cuando se han roto todos los tendones. Ese hombro es poco probable que pueda recuperarse a un rango de normalidad del 50% o más. Muy bien. Yo sé que es hora de almuerzo, pero vamos a hablar un poquito de tendón de Aquiles. A ver, Melissa, dime la anatomía del tendón de Aquiles. ¿Quiénes lo conforman? ¿Dónde se insertan? ¿Qué función tiene? Bueno, los músculos son el gastrocnemio y el sóleo. ¿Dónde se insertan los gemelos? En la zona proximal. ¿Cuál es la inserción de los gemelos? Todos sabemos que gemelo gastrocnemio es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Dónde se insertan los gemelos? En la proximal, no recuerdo, pero en la distal me acuerdo. Shaonin, que está en el ómnibus, rumbo a su casa, mirando el techo, porque hay gotera. El distal es en el calcáneo, ¿no? Eso es algo que todos sabemos, creo. Pero yo quiero saber dónde se inserta el proximal. Wendy. ¿Quién es la doctora que está rotando con el doctor Sandoval en el Rebagliati? El cóndilo del fémur, doctor. Estoy retrasado en la voz. Ya. ¿Doctor, me escucha? Sí te escucho, Wendy. En el cóndilo exactamente no es la localización anatómica de la inserción. ¿Qué dice Fanny? Pero en el cóndilo lateral del fémur y medial. Por encima del cóndilo, ¿no? Ese es el cóndilo, la zona posterior es cartilaginosa y no se inserta acá, sino se inserta por encima del cóndilo en la zona metafisiaria posterior del fémur distal. ¿De acuerdo? Eso es importante porque en base a eso uno va a entender por qué poner una bota al final del tratamiento, una bota o un yeso muslopedio. Eso es importante saberlo. ¿Cuál es el mecanismo de lesión del tendón de Aquiles, Gido? Puede ser directo, doctor, o indirecto también. A ver, Directo. ¿cómo es un directo? Bueno, por un golpe en el mismo tendón. Ya. Y indirecto puede ser al momento de hacer un movimiento de dorsiflexión excesivo. Dorsiflexión excesivo, ¿no? Una hiperextensión, como dijo Jean-Pierre, ¿no? Extender demasiado el talón, sobre todo en fuerza de despegue o de salto.
hay mayor concentración de fuerzas en la zona de los músculos gemelos y sóleo, y un pedazo se va al norte y el calcáneo se va al sur, el tendón se encuentra en la zona más débil y se rompe, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una ruptura del tendón de Aquiles, Diego? Disculpe, es con el micrófono apagado. Bueno, una rotura del tendón de Aquiles, pues veríamos que mm, habría una... bueno, al pie estaría en una flexión plantar, ¿no? Ya que el tendón se ha roto. No sé si mi señal es muy mala, pero no entiendo nada. Bueno, Voy a no, ponerme doctor, por acá para que llegue mejor la señal. Ya, muy bien. Ahora dime. Ujú. ¿Qué diferencia hay, Milagros? ¿Qué diferencia hay, Milagros? ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me doctor. oyen? ¿Me escuchan? ¿O me fui? Yo estoy acá. ¿Ustedes me escuchan? Sí se le escucha, Yo doctor. no lo escucho, doctor. Ya perdí la señal, creo. No, sí se escucha. Yo lo escucho y lo veo. Sí se ¿Ahora me escucha escuchan bien. mejor? Sí, Sí se escucha. Sí se le sí, escucha. doctor. Ya, ok, perfecto. Ahora sí, entonces, acá vamos. Aquí vamos a estar mejor. Ya. ¿Qué es el signo de Hohmann, Milagros? Ah, ya, Gracias. doctor. Se mencionó Ahora, que había ahora, una... ¿Me escucha? ¿me escuchan? Me estoy moviendo, no estoy congelado. Estoy moviendo. Mencionó que había Milagros, una pérdida de... Doctor, sí, estoy hablando. No sé si sí, me sí. escucha. Hohmann, Había te estoy una... preguntando. Hohmann. Sí, había una pérdida del equino fisiológico. Mencionó también el pie estaba en flexión plantar y, y había una disminución de la fuerza, ¿no? A la flexión. Ya, pero respóndeme lo que te estoy preguntando. Signo de Hohmann. ¿Qué es el signo de Hohmann? Milagros del Pilar. Es una maniobra que se hace pues, para detectar si está lesionado o no el tendón de Aquiles. Ya, es una maniobra, pues, que se hace, no es la respuesta, ¿no es cierto? Y no es una maniobra para el tendón de Aquiles, Hohmann, ¿no? Porque no has escuchado ni siquiera la exposición, porque Jean-Pierre ha expuesto la maniobra de Thompson, no la maniobra de Hohmann. ¿Qué es Melissa Nicole, la maniobra de Hohmann? Ala, otra vez yo. Nada. ¿Qué es Adriani, la maniobra de Hohmann? Es un examen para evaluar los meniscos. ¿Los meniscos? No. ¿Qué es Fanny, la maniobra de Hohmann? No te escuché. Fanny. El signo de Hohmann básicamente va a consistir en la dorsiflexión que se le va a hacer al pie, ¿no? Así cuando un momento No uno escucho se nada. estira. No escucho Cuando nada. estiran el pie en dorsiflexión. Chaunín. Es para la Sí, lo evaluación escucho de muy bajito, trombosis Fanny, venosa por eso no profunda. escucho nada. ¿Se me escucha? ¿Doctor? ¿A qué diagnóstico se refiere la maniobra de Hohmann-Chaunín?
Doctor, ¿ahora sí me escucha? Doctor. Muy bien. La maniobra de Homan es para trombosis. Sí, 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 de acuerdo. La maniobra de Homan es para trombosis venosa. No sé qué pasa, no sé si soy yo y mi señal. Ahora sí. Sí, sí, ahora te escucho, te escucho. No hay nada, ¿no? Yo soy al aire libre, o sea, es imposible que sea mi señal. Estoy aquí con mi barrita en 5 barras. No sé por qué tengo tanta interferencia de la señal de ustedes, no los logro escuchar, ni hay una buena comunicación. En todo caso, les voy a pasar un Google Form, igual que en el seminario. En los próximos 5 minutos les voy a pasar un Google Form sobre tendones, un test. Tienen 10 minutos para responderlo. ¿Ya? Voy a tener que cortar la clase porque no escucho nada y no sé si es mi señal o es la de ustedes, pero algo está fallando. Muy bien. Les agradezco mucho vuestro tiempo. A usted, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. El Google Forms lo va a pasar por los comentarios de acá. Creo que sí, ahí en el chat de la clase. Ajá, en el chat de la clase porque algunos han salido. No que regresen. Ah, no, no está el doctor. Hay que quedarnos acá nomás porque lo manda por el chat el doctor. Sí, pero el doctor se ha salido. Ay, ¿por dónde lo va a mandar? Eso también quería saber, pues. Tello, ¿sabes por dónde Tal va a vez mandar el test? Tello también se fue. Ah, no, ahí está, Tello. Lo siento. Generalmente lo manda en el chat de acá. Y si me lo manda personal, ya se los envío, pues. Entonces esperamos Ok. nomás Tello en el canal, entiendo. Sí, Sí, que sí. los demás regresen.